cada vez que la abrimos, siempre, hermanos, ella nos enseña. Nunca pensemos en abrir la escritura para saber qué le quiere decir a mi hermano, a mi hermana, a mi esposo, mi esposa, a mis hijos. Abrámosla, hermanos, queriendo escuchar a Dios. Decía alguien, qué bueno hubiese sido escuchar a Jesús cuando estaba dando esas enseñanzas en el Sermón del Monte. Qué bueno haber estado allí y haber escuchado directamente de él esas palabras. Y alguien en respuesta a esto decía, si quieres oír a Dios, lee la Biblia en voz alta, porque es Dios hablando. Estamos leyendo la escritura, es Dios hablando. Así que si queremos oír a Dios, abramos nuestras Biblias y leamos la palabra de Dios. Quiero invitarles, hermanos, a que vayamos una vez más al Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 6. Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 6. Dice la palabra de Dios. Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie, escuche hermano y hermana, escuche amigo o amiga, nadie es nadie, en cualquier idioma, en cualquier dialecto. Nadie viene al Padre sino por mí, dice Jesús. Y como nosotros estamos seguros de esa verdad, de que nadie puede ir a Dios a gozar de comunión con Él, a gozar de una relación íntima con Él, por eso es que nosotros creemos en Jesús y hemos venido a Él, porque solo a través de Él podemos acercarnos a Dios. Así que vamos a orar y después de esta oración vamos a continuar con la meditación de la palabra. Oremos. Soberano y glorioso Dios, te damos gracias, Padre, porque una vez más nos exponemos a tu palabra, nos exponemos a esa palabra viva y eficaz que tiene el poder de transformar las vidas de aquellos que tú quieres, Señor. Que tu palabra dice que a quien quieres endurecer, endureces, y de quien quieres tener misericordia, tienes misericordia. Y eso es, Padre, lo que nos humilla, de que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Esto es lo que nos hace recordar que somos polvo, que si no fuera por tu gracia, no seríamos nada, no seríamos nadie. Así que danos, por favor, tu gracia en esta mañana, para que al abrir tu palabra podamos entenderla, podamos meditarla, podamos, Señor, aplicarla a nuestros corazones. Instrúyenos, por favor. Enséñanos, te lo pedimos, te lo rogamos. Háblanos, habla a nuestro corazón. Hazlo sensible a tu voz. Quita la ceguera que posiblemente haya en nosotros. Y así como lo hiciste con los discípulos camino de Emaús, donde les abriste el entendimiento y pudieron ver a Jesús, que hoy lo podamos ver, Señor. Que hoy podamos escuchar su voz, hablándonos a cada uno de nosotros. No permitas que las distracciones que hayan alrededor nos roben el gran privilegio de poder aprender de ti. No permitas, Padre, que todo esto que se genera alrededor de las circunstancias por las que estamos atravesando en la actualidad nos hagan perder, Padre, el gozo y la alegría de saber que vamos a escuchar tus palabras, esas palabras que son espíritu y que son vida para aquellos que con un corazón humilde y sensible se acercan a ti. Todo lo ponemos en tus manos, Padre, y confiamos en que tú has escuchado nuestras oraciones y que tu voluntad, que es buena, agradable y perfecta, nos bendecirá en este momento. Háblanos, por favor. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos las gracias. Amén. Bien, hermanos, nosotros sabemos
que esas palabras de Jesús en solo ese versículo enseñan cantidad de cosas, hermanos. No podríamos nosotros alcanzar a explicar, a profundizar detalladamente en cada una de esas frases que componen esta oración de Jesús de Juan 14:6. Pero hemos venido meditando y gracias a Dios eso ha ido abriendo nuestro entendimiento de qué es lo que quiso decir Jesús cuando dijo, yo soy la vida. Y esas palabras de Jesús de Juan 14:6 fueron replicadas años más tarde por el apóstol Pablo. Claro, de otra manera, pero con la misma esencia. Pablo quiso transmitir la misma esencia que Jesús quiso transmitirles en Juan 14:6. Y en 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 9, 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 9 y versículo 10, miremos las palabras del apóstol Pablo años más tarde de que se escribiera Juan 14:6. Y dice el apóstol Pablo, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte. Escuche, hermano y hermana, lo que hizo Jesús, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Pablo nos explica, hermanos, en este pasaje, que la nueva vida en Cristo tuvo que venir después de que se hiciera la obra de quitar la muerte que pesaba sobre nosotros. Es decir, no pueden coexistir la vida y la muerte en el mismo espacio. Entonces, ¿qué hizo Jesús? Quitó la muerte y sacó a la luz la vida, pero no solo la vida física, porque hay personas que piensan que esto se refiere a la vida física. Tampoco se refiere a nuestra vida como cristianos ahora aquí en la tierra, aunque tiene que ver con eso, sino que dice que sacó a la luz la vida y la inmortalidad. Hermanos, cuando nosotros hablamos de nueva vida en Cristo, no nos referimos solamente a vida biológica, a vida física, a una vida que está compuesta, como lo hemos visto en otras ocasiones, por materia. Claro, con el soplo divino, pero no se refiere solo a eso. Se refiere a la vida inmortal, a la vida eterna. Y dice la palabra que fue Jesús el que sacó a la luz esa vida y esa inmortalidad. Lo que él quiso decir en Juan 14:6, Pablo lo está ampliando, Pablo lo está extendiendo para que nosotros tengamos un conocimiento más amplio de qué es lo que se trata la vida eterna. Pero también podemos ver aquí, hermanos, si usted prestó atención a la lectura, que el plan de salvación, la nueva vida en Cristo, no es el resultado de un plan B. Y yo he escuchado, no sé si usted lo ha escuchado, que Dios hizo un plan original y ese plan se le vino abajo. Entonces, ¿qué hizo Dios? Plan B. Ahí tenía listo el plan B. Bueno, yo no sé qué tan cierto sea eso. Yo me quedo con lo que dice este pasaje. Y este pasaje está diciendo que lo que hizo Cristo estaba determinado desde antes de los tiempos de los siglos. Lo cual nos está diciendo que el plan de salvación que consistía en la vida, muerte, sepultura y resurrección de Cristo, nunca fueron un plan B. Siempre fueron el plan A de Dios. En Efesios capítulo 1, que lo meditábamos con el hermano Juan Carlos, y nos enseñaba ampliamente acerca de lo que quiere decir el propósito eterno de Dios, en Efesios capítulo 1, versículo 3 y versículo 4, dice la palabra de Dios: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él. ¿Desde cuándo? ¿Está leyendo su Biblia? ¿La están leyendo? ¿Desde cuándo, hermanos? Desde antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Escuche lo que nos dice este pasaje, hermanos. Desde antes de la fundación del mundo, Dios ya tenía un propósito.
Pero no solamente fue Pablo el que habló acerca de este propósito. No fue ni siquiera Cristo que habló de este propósito, porque Cristo también en Mateo 25 habla de esto. Dice, venid benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros. ¿Desde cuándo? Desde que se cayó, desde que el hombre cayó en el huerto del Edén. No, desde antes de la fundación del mundo. Y el apóstol Pedro, años más tarde también, escribe acerca de este propósito eterno en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 18 al versículo 20. Primera de Pedro 1, 18 al 20. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Escuche esto, hermano y hermana. Escuche o léalo en su palabra. Ya destinado desde antes ¿de qué? De la fundación del mundo. ¿Usted recuerda que hemos venido hablando del principio? Y que todo lo que nosotros vemos tuvo un principio. Bueno, aquí dice que este plan estaba antes de que todo comenzara. Antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Yo sé, hermanos, que esto resulta increíble de creer. Yo sé que a veces para algunos, incluso teólogos, se les hace difícil. Porque surge la pregunta filosófica, racional y lógica. Y si Dios sabía que el hombre iba a pecar, ¿para qué lo creó? Y si Dios sabía que Satanás iba a tentar al hombre, ¿por qué permitió que Satanás estuviera en ese lugar? Y si Dios sabía que la mujer no se iba a resistir a tomar del árbol del conocimiento del bien y del mal, ¿para qué lo puso allí? Y entonces comienza nuestra mente humana a trabajar sobre esas preguntas. Pero alguien decía muy sabiamente, cuando el cristiano aplica la lógica, se pierde. Escuchen, hermanos, cuando el cristiano aplica la lógica, se pierde. Porque nunca la lógica humana coincide con la lógica de Dios. Jamás. Jamás coincidirán. Nunca, hermanos. ¿Qué es lo que nos quiere enseñar entonces la palabra? Que el propósito eterno de Dios siempre fue que nosotros estuviésemos en su presencia. Hermano, ¿y entonces el pecado qué pasó? Bueno, quiero citar las palabras de alguien que estudiaba acerca de esto y decía, el pecado es solamente un pequeño obstáculo en el propósito de Dios, pero no la razón de que Dios cambiara su propósito. Escuche, no es la razón de que Dios cambiara su propósito, es un obstáculo para que nosotros podamos ver el propósito eterno de Dios desarrollado en nuestras vidas. Así que no podemos pensar que el evangelio es el plan de contingencia de Dios. Y los que han pagado servicio saben a qué se refiere esta palabra contingencia. Bueno, si pasa esto, ¿cómo vamos a reaccionar? No, hermanos, el evangelio no fue eso. No fue el plan de contingencia de Dios. Pensar eso, hermano y hermana, amigo o amiga que nos escucha, pensar que el evangelio es el plan de contingencia de Dios, iría en contra de la naturaleza perfecta de Dios. Pensar eso, razonar eso, iría en contra de muchos atributos divinos. Uno de ellos, la omnisciencia de Dios. Por eso la importancia de conocer a Dios, conocer sus atributos, porque a veces conocemos cosas de Dios, pero no a Dios. Y por eso Pablo, cuando estuvo en Grecia y vio que la ciudad estaba llena de ídolos, ¿qué fue lo que les dijo cuando lo invitaron al Areópago, donde se reunieron los filósofos? Y escuche, algo que hoy en día se ha perdido, algo que hoy la gente no entiende, es que los primeros filósofos eran personas que razonaban, pero no humanamente, razonaban, hermanos, pero siempre con un trasfondo espiritual, no humano. Y por eso es que Pablo en Grecia les dice, veo que son ustedes muy religiosos.
Había detrás del pensamiento filosófico de ellos el pensamiento de que existía un Dios omnipotente, eterno y todopoderoso. A diferencia de los filósofos de hoy en día, donde piensan que el hombre es el centro del universo y no existe nadie más, y que todo gira en torno a nosotros. No, estos hombres eran religiosos. Y Pablo les dice, pasando por la ciudad, vi una inscripción que decía, al Dios no conocido. Es decir, ellos llegaron a decir, bueno, posiblemente se nos ha quedado una deidad por fuera. Vamos a tener aquí ese lugar para ese Dios que todavía no conocemos. Pablo les dice, al Dios que ustedes adoran sin conocerle, es el que yo les vengo a predicar. Hermano y hermana, le estoy hablando a la Iglesia de Cristo Cali, la Autopista. Es posible que estemos adorando a un Dios que no conocemos. Y es por eso que no entendamos el propósito de la vida eterna. Y es por eso que estemos viendo la vida eterna o la vida en Cristo simplemente como pertenecer a una iglesia. Bueno, de tantas que existen, yo escogí pertenecer a esta porque me pareció bueno. Algunos han escogido la Iglesia de Cristo porque allá no se pide diezmos. Entonces, me gusta eso. Me gusta que no se pidan diezmos. Me gusta la Iglesia de Cristo porque ya no hay tanto desorden. Me gusta la Iglesia de Cristo por eso. Pero hemos entendido nosotros, o estamos entendiendo nosotros, ¿qué significa la vida en Cristo? ¿Realmente nosotros entendemos qué significa eso, hermanos? ¿Qué es la vida en Cristo? ¿Qué significa tener nueva vida en Cristo? Así que hablar del Evangelio es hablar del plan original de Dios para salvar, incluso a los que murieron antes de que Cristo llegara y muriera. Incluso ellos, hermanos, fueron salvos por el sacrificio de Cristo, porque sin Cristo nadie puede ir al Padre. ¿No lo leímos ahora? Nadie puede ir al Padre sino por mí. Nadie, hermanos. Cristo ha sido, es y será lo que une al hombre con Dios. Hermano, pero si Cristo no existía antes en el Antiguo Testamento, humanamente hablando, quiero explicarme, porque Cristo es Dios, como Dios nunca ha dejado de existir. Pero no había nacido, entonces, ¿cómo es que esas personas fueron salvas por Jesús? Por la fe. Porque ellos tuvieron fe en que Dios enviaría algún día a su Hijo a morir y a pagar por nuestros pecados. En Hebreos capítulo 10, versículo 8, Hebreos 18 al 14 dice la palabra de Dios. Habiendo dicho arriba, se lo voy a leer en la Biblia de las Américas, habiendo dicho arriba, sacrificios y ofrendas y holocaustos y sacrificios por el pecado, no has querido, ni en ellos te has complacido, los cuales se ofrecen según la ley. Entonces dije, he aquí, yo he venido para hacer tu voluntad. Yo he venido para hacer tu voluntad. Quita lo primero para establecer lo segundo. Por esta voluntad hemos sido santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, una vez para siempre. Y ciertamente todo sacerdote está de pie día tras día, ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero él, habiendo ofrecido un solo sacrificio por los pecados para siempre, se sentó a la diestra de Dios, esperando de ahí en adelante hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque por una ofrenda él ha hecho perfectos para siempre a los, y ese a los no se refiere solamente a los santos del Nuevo Testamento, a todos, a los santificados. Escuche, hermano y hermana, lo que dice este pasaje. Cristo con una sola ofrenda hizo perfectos a los santificados. La palabra perfectos es teleios, maduros, los hizo aceptables a Dios. Con una sola ofrenda. ¿A quiénes? A todos, hermanos. ¿Sabe por qué? Porque si usted estuvo atento a la lectura, dice que los sacerdotes se mantenían de pie. Cuando usted lee, cuando Dios le dice a Moisés cómo se debe hacer el tabernáculo, el lugar donde iba a morar su presencia,
Él le menciona todo. ¿Sabe qué es lo único que no se relata allí que Dios le dijo que hiciera? Un asiento. No le menciona un asiento. En el tabernáculo donde se ofrecían los sacrificios no había asiento. ¿Sabe por qué? Porque eso le estaba enseñando que ellos jamás se podrían sentar a descansar de ofrecer sacrificios. Siempre se tenían que seguir ofreciendo, pero a pesar de que cada día, cada año los sacerdotes ofrecían sacrificios uno tras otro, miles o millones de animales que morían. ¿Sabe qué es lo que dice la palabra? Que ninguno de esos sacrificios podía quitar los pecados. Bueno, los santos que vivieron en el pasado no fueron perdonados por esos sacrificios. Ellos fueron perdonados por el sacrificio de Cristo. Con un solo sacrificio, uno solo fue suficiente para que Dios perdonara los pecados de aquellos hombres del pasado, perdonara los nuestros, y hasta que venga el Señor seguirá perdonando los pecados de aquellos que estarán viniendo a este mundo si es la voluntad de Dios. Pero esto nos enseña algo más. Porque nos dice que Cristo se sentó a la diestra de Dios. ¿Qué quería enseñar con esa frase se sentó? No es lo mismo que cuando nosotros le decimos a alguien, siéntese ahí. No es lo mismo. Esa frase se sentó nos quería reforzar la idea del versículo 11 anterior. ¿Qué quería decir? Que ya no era necesario seguir haciendo sacrificios. Ya no era necesario. Así que cuando alguien dice que usted tiene que pagar penitencia para que sus pecados sean perdonados, ¿sabe qué están haciendo con Jesús? Lo están poniendo nuevamente de pie. Escúcheme, hermano y hermana. ¿Sabe qué es la misa católica? Es eso. La misa católica es eso, es poner a Jesús de pie y llevarlo nuevamente a la cruz. Porque eso es lo que enseña la misa católica. Que en ese momento Cristo es nuevamente sacrificado. Por eso un cristiano que asista a una misa católica donde se esté celebrando nuevamente el sacrificio de Cristo, crucificándolo nuevamente, haciéndolo morir, hermanos, es participar de algo que va en contra de lo que la misma palabra enseña. Y yo respeto a quien asista por X o Y razón. Pero si hay convicciones en nosotros, no debiéramos. Porque es participar de lo que ellos están haciendo. De sacrificar nuevamente a Cristo, porque eso es lo que dice, que Cristo es nuevamente sacrificado, contradiciendo claramente lo que dice Hebreos, que Cristo se sentó a la diestra del Padre, porque bastó solamente un sacrificio. Ahora, la declaración anterior nos recuerda, hermanos, o concuerda con la declaración de Pedro, de que la única forma de que Dios le ha provisto al hombre para que el hombre pueda recibir la salvación es en Cristo. Escuche, lo que vimos anteriormente, que un solo sacrificio es suficiente para perdonar los pecados de todos los hombres, de todos los seres humanos que creen en el Evangelio, concuerda con lo que Pedro dice en Hechos capítulo 4, versículo 11 y 12. Hechos capítulo 4, versículo 11 y versículo 12, dice la palabra de Dios. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Escuche, hermano, hermana, amigo o amiga que nos está escuchando o viendo, en ningún otro hay salvación. Y alguien decía, para atribuirle a María, que ella también es corredentora, decía, es que el pasaje dice en ningún otro, no dice en ninguna otra. Pues apoyados en la gramática dicen, ahí mencionó el término masculino, no femenino, pero hay que tener muy endurecido el entendimiento, hay que ser muy ciegos para no entender lo que ahí está claro. Cuando dice ninguno se refiere a hombre o mujer, ninguno, en ningún otro. No valen mujeres, no valen santos, en ningún otro hay salvación. Porque no hay otro nombre dado a los hombres en el que podamos nosotros ser salvos. Y en Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 5, Pablo refuerza esta enseñanza de Pedro
No sé si usted se ha dado cuenta que Pablo y Pedro predican lo mismo. No había contradicción entre ellos. Algo que lastimosamente hoy se ha perdido en la iglesia del Señor. Pero Pablo y Pedro predicaban lo mismo. Lo que decía Pedro lo afirmaba Pablo, lo que decía Pablo lo afirmaba Pedro, o si no era Juan. Pero siempre la palabra se complementaba, nunca se contradecía. Pablo en 1 Timoteo 2:5 dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Escuche, un solo mediador entre Dios y ¿quién? ¿Qué papel vienen a jugar y con el perdón de los que creen en los intermediarios como los santos o en María? Pero ¿qué papel vienen a jugar ellos cuando la palabra dice que el único mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo hombre? No hay ningún papel que ellos puedan jugar. No hay nada que ellos puedan hacer. Para que nosotros podamos acercarnos a Dios es por medio de Jesucristo. Para que nosotros pudiéramos recibir la salvación es por medio de Jesucristo. Y aquí vamos con nuestro segundo punto. ¿Cuántos esperamos buenas noticias? Mano, ¿usted está esperando buenas noticias en estos momentos? ¿Sí o no? Algunos seculares, otros de trabajo, otros de salud, posiblemente se fueron a hacer un examen y están esperando el resultado. Algunos no sé si le hayan hecho el examen del COVID y todavía no se lo hayan entregado y puede estar esperando y allá se mentaliza diciendo, pero yo sé que me va a salir negativo. Yo sé que me va a salir negativo. Otros posiblemente buscando un empleo dicen, yo sé que me va a salir ese empleo. Otros posiblemente están esperando la reactivación de nuevos ambientes de comercio. Ya en esto eso se abre y comenzamos ahora sí a recibir o a recoger el fruto de nuestro trabajo como se debe hacer. Y yo sé que posiblemente todos nosotros estamos esperando buenas noticias. Pero escuche, amigo o amiga, según la palabra de Dios, la única buena noticia que tiene el hombre es que Jesucristo vino, se hizo hombre y murió por usted. Escúcheme, murió por usted para salvarle. Esa es una buena noticia. Esa sí que es una buena noticia. Porque lo demás puede que sea o puede que no sea. Usted puede estar seguro de que le va a salir ese trabajo y se le puede perder. Usted puede estar seguro de que con la calidad de vida que usted lleva, con los cuidados que usted ha tenido, cree que el examen del COVID le va a salir negativo y le puede salir positivo. ¿Sí o no? ¿O somos ya adivinos para decir, no, yo sé que me va a salir negativo? Mano, la única buena noticia y que no tiene pérdida, que nunca va a cambiar, es que Jesús murió por gente pecadora que no merecía que Él muriera por nosotros para perdonarnos. Eso es el Evangelio. Porque las buenas noticias son el Evangelio. El Evangelio significa simplemente eso, buenas nuevas o buenas noticias. En 1 Corintios 15, y quiero que leamos este pasaje porque yo no sé si usted se ha encontrado con este fenómeno, y es que a menudo le pregunta a uno a las personas, ¿qué es el Evangelio para usted? Dicen, la Biblia. ¿Pero qué parte de la Biblia? No, la Biblia. Y escuche, no estoy hablando de incrédulos, estoy hablando de hermanos en Cristo, de miembros de la iglesia de esta congregación, que todavía no saben qué es el Evangelio. En 1 Corintios capítulo 15, versículo 1 al 4. Además les declaro, hermanos, el Evangelio que les he predicado, el cual también recibieron, en el cual también perseveran, por el cual asimismo, si retienen la palabra que les he predicado. ¿Cuál es la palabra que les ha predicado? El Evangelio. No pierda de vista eso. Les declaro el Evangelio que les he predicado. Si retienen la palabra que les he predicado, está hablando de lo mismo, son salvos. Si no, creyeron en vano. Porque primeramente les he enseñado asimismo lo que recibí, que Cristo murió por nuestros pecados
¿Conforme a qué? A las Escrituras. La muerte de Cristo no fue el plan de los romanos, fue el plan de Dios, revelado siglos antes, conforme a las Escrituras. Murió que primeramente murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Este es el Evangelio, hermanos. Esta es la buena noticia. Esta es la única noticia alentadora en un mundo lleno de tragedias, de conflicto y de muerte. Todas las demás noticias van a ser útiles durante un tiempo, pero esta noticia es buena porque tiene promesa no solo de esta vida, sino también de la venidera. Escuche, la vacuna, porque yo sé que a diario nosotros estamos escuchando de muertes de personas por el COVID, ¿sí o no? Y a diario salen los reportes. Hoy murieron tanto, está mermando el índice, vamos en un 0,8. Puede que dentro de 15 días, como han muchos manifestados, se disparen los contagios y entonces subamos a un 1.2, 1.3, 1.4, hasta el 2. O sea, estamos hablando de que el 98% no van a morir, pero va a subir. Y entonces uno escucha esas noticias y dice, de verdad que estamos frente a una situación muy difícil. Aparte de eso, escuchamos nosotros noticias de hechos vandálicos. No sé si se han dado cuenta que hoy en día están en muchas partes del país. Hay protestas, no solo protestas pacíficas, sino protestas con vandalismo, quemas de buses, atentados contra entidades financieras, atentados contra entidades privadas, públicas, contra la fuerza pública, atentados contra la misma ciudadanía, porque aprovechan de estas revueltas para robar, para hacer daño. Y usted prende las noticias y eso es lo que escucha. Aparte de eso, usted escucha noticias acerca de corrupción. Se aprovecharon de esta pandemia para robarse yo no sé cuántos miles de millones de dólares. Escuchen, no estamos hablando de miles de millones de pesos, dólares, que están perdidos, que están extraviados, que van a comenzar una investigación, pero que va a terminar como han terminado todas las demás, pagando casa por cárcel, entregando solamente una parte, disfrutando de los beneficios que brinda el gobierno a estas personas, con escoltas privados que los protejan, con chefs privados para evitar que los envenenen. Así van a terminar. Lastimosamente, esa es la realidad. Esa es la realidad. Escucha uno noticias acerca de corrupción, de violaciones a niños, por sus propios padres, por sus hermanos, por tíos, por primos, por compañeros de trabajo, de estudio. Escucha uno acerca de violaciones, de homicidios, de maltrato. Dicen que se ha disparado el maltrato a los niños y a los adultos mayores. Bueno, dicen que se ha disparado porque posiblemente ahora se haga más público. Pero si usted mira la noticia de hace un año, usted se dará cuenta que ese tema viene hace mucho tiempo. Acerca del maltrato a los niños, a los adultos, a las mujeres. El maltrato siempre ha existido. Lo que pasa es que ahora tenemos más conocimiento de lo que sucede internamente en otros lugares. Comprender un dispositivo, usted ya se entera de lo que está pasando en otra parte del mundo. Escuchamos nosotros acerca de tragedias económicas, países que se están yendo a la quiebra, entidades bancarias que se están quebrando y la gente está asustada porque yo tenía mi dinero allí guardado y esto se quebró. Y se perdió mi pensión, se perdió mi ahorro. Fábricas donde habían trabajadores de 25, 30 años y los despidieron solamente con el último sueldo, porque la empresa se acogió a la ley de insuficiencia económica, insolvencia. Entonces, en ese caso no hay forma de poder pagarle a un trabajador de 25, 30 años lo que él merecía. Crisis económicas. Hermanos, ¿por qué hablar de esto? Porque a diario uno escucha noticias y no buenas. Lastimosamente, los encabezados de la prensa y de los noticieros, ¿qué noticias son? Bueno, las noticias desalentadoras. Las noticias de violaciones, de robos,
de tragedias, de crisis, de enfermedades, de muerte. Esas son las noticias que escuchamos. ¿Cuántos de nosotros estamos esperando buenas noticias? Y estamos esperando, bueno, que salga esa vacuna rápido, ¿sí o no? Que aceleren el proceso. ¿Y oramos por ello o no? ¿O no oramos por ello? Oramos. Le pedimos a Dios para que se saque rápido al público esta vacuna. Oramos por los hombres de ciencia. Oramos por los médicos que están arriesgando, como ellos mismos han manifestado, su integridad al exponerse a este virus, porque tienen que tomar el virus para poder tratarlo y hacer de él el antídoto, y se están exponiendo a él. Oramos por aquellos que se ofrecen como voluntarios. Oramos para que se descubran algunos tratamientos más efectivos contra el cáncer. Hermanos, todos estamos esperando buenas noticias, pero escúcheme, ¿cuántos estamos anunciando las buenas noticias no para el cuerpo, sino para el alma? Porque llega una noticia que tiene que ver con la economía, con la salud, y la difundimos, ¿sí o no? La difundimos, reenviar. Y si tenemos por ahí un grupo de 50, 60, a todos les va a llegar. Y después ese que me tenía a mí, me la vuelve y me la reenvía. A mí me ha pasado, no sé. Me envían 4 o 5 veces la misma información. Y está bien difundir información. Pero hermanos, ¿cuántos de nosotros tenemos interés por anunciar las buenas noticias de salvación? Y hablo con nosotros, somos nosotros. No pensemos en los que nos están viendo. No pensemos en los que no están hoy aquí. Hablo con nosotros, hermanos. ¿Cuántos de nosotros estamos interesados en llevarle las buenas noticias de salvación del alma a las miles de personas que, escúcheme, hermano y hermana, están muriendo diariamente? Diariamente están muriendo personas. En este preciso momento, en solamente lo que he escuchado, no sé si usted tenga datos más exactos, cada 17 segundos muere una persona. Es decir, yo llevo media hora, haga la cuenta cuántas personas ya han muerto. Cada 17 segundos muere una persona. ¿Cuántos de nosotros les estamos llevando a estas personas una buena noticia de salud espiritual para su alma? Porque esas personas que hoy están sanas van a morir tarde o temprano. Hermanos, tarde o temprano van a morir. No importa lo que hagan los seres humanos. No importa si mañana se descubre la vacuna, puede que no se muera del coronavirus, puede que se muera haciendo fila afuera del hospital y le caiga encima algo en la cabeza. Puede que un carro se salga de curso, como ha pasado recientemente, y los atropelle a 20, 30 personas haciendo fila para recibir la vacuna, o saliendo después de recibirla. Tarde o temprano van a morir. La pregunta es, hermanos, ¿cuántos estamos predicando el evangelio a esas personas que están llenas de temor por su vida física, que tienen temor a la muerte? ¿Cuántos? Meditemos, hermanos, porque estas son las buenas noticias, la nueva vida en Cristo. Y no hablo, hermanos, porque a veces pensamos que para anunciar las buenas nuevas hay que hacer un plan grande, enorme, con toda una organización para predicar el evangelio. Qué bueno cuando lo podamos hacer, qué bueno cuando se puede hacer. Pero ¿y qué de las personas que están cerca de nosotros? ¿Qué de nuestros familiares? ¿Qué de nuestros compañeros? ¿Qué de nuestros vecinos? ¿Son ellos menos importantes porque no están dentro de una campaña? Son igual de importantes. Ellos también necesitan escuchar las buenas noticias. ¿Cuáles? Que si hoy creen en Jesús, creen en el evangelio, se arrepienten y obedecen el evangelio, recibirán vida eterna. No importa si mueren dentro de unas horas, recibirán vida eterna, porque puede que mueran de otra muerte. Hay tantas formas de morir, ¿sí o no? Yo no sé si usted ha visto un programa, no sé si lo han vuelto a pasar, 1000 maneras de morir. ¿Lo vieron? Unas muertes que uno dice, increíble que uno se pueda morir haciendo eso. Increíble. ¿Usted sabe que hay personas que tienen apnea? ¿Sabe lo que es la apnea?
que usted deja de respirar por unos segundos. Si eso no se le controla, se le puede extender a minutos. ¿Sabe qué es lo que pasa? Que si usted deja de respirar, se muere. Es decir, haciendo lo que a muchos les gusta, o nos gusta, porque a todos nos gusta dormir. Bueno, a unos más que otros, ¿no? Hay algunos que les gusta dormir más que otros. Pero haciendo lo que a uno más le gusta, o como dicen algunos, siquiera me voy a dormir, voy a descansar. Haciendo eso que pensamos que es descansar, podemos morir. Podemos morir. Hermanos, ¿qué hacer frente a esa situación? Pues hacer lo que dice la palabra. Ir y predicar el evangelio. Ir y decirle a esas personas que más que tenerle temor a una enfermedad, temor a la muerte, hay que tenerle temor a la ira de Dios. Y Cristo es la buena noticia, hermanos. Cristo quita la muerte y saca a la luz la vida, porque la muerte es solamente, hermanos, el resultado de la ira de Dios contra el pecado. En 1 Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 9, dice: porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibiste y cómo os convertiste de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira. ¿De cuál ira? De la ira venidera, hermanos. Escúcheme, hermano y hermana. Cristo nos libra a nosotros de la ira venidera. Y este es el mensaje que hay que predicarle a las personas que nos rodean. Hay que decirles que hasta que ellos no se arrepientan, la ira de Dios está sobre ellos. Bueno, la ira de Dios está sobre ellos. ¿Usted lo cree o no? ¿Creemos que la ira de Dios está sobre ellos? ¿O creemos nosotros que no, las bendiciones de Dios están sobre ellos? Si usted viera, hermano, cómo Dios ha salvado a mi hijo o a mi hija de una tragedia, de la muerte, de lo que sea. Y sí, hermanos, Dios no ha permitido que muera, pero eso no quita la realidad de que la ira de Dios permanece sobre esa persona, que no se ha arrepentido. ¿Sabe por qué? Porque ha creído todas las demás buenas noticias que dan los noticieros, que les damos nosotros, menos la buena noticia del evangelio. Es difícil, es alarmante, es impactante ver cómo la gente cree más en lo que dice la ciencia que en lo que dice Dios. Es alarmante. Y nosotros podemos estar siendo contribuyentes a eso, a difundir más las noticias seculares que el evangelio. Y ya estamos viendo todo lo que está sucediendo desde una perspectiva humana y no desde la perspectiva divina. Cuando lo vemos desde esa forma, hermanos, perdemos de vista a Dios. Perdemos de vista a Dios. Jesús es la única buena noticia que jamás hombre alguno pueda recibir. Decirle a las personas que Cristo se hizo hombre, Dios se hizo carne y habitó entre nosotros, dice Juan, y vimos su gloria. Gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Anunciarle a las personas que Dios se hizo hombre. Hermanos, para que Dios se haya hecho hombre y haya puesto a su Hijo a morir en una cruz, es porque el asunto de la vida y la muerte es serio, hermanos. Dios no está jugando con nosotros. No está jugando con nosotros. La iglesia no es un juego, el cristianismo no es un juego. Es la vida o la muerte, y no física. Es la vida o la muerte eterna, hermanos. Es así como nosotros estamos viviendo la vida en Cristo, desde esa perspectiva seria de que lo que hacemos ahora repercute para la eternidad. Cristo se hizo hombre para enseñarnos de que el pecado es algo que Dios no puede pasar por alto, simplemente porque alguien haga algo bueno. Bueno, mis hijos no es que sean cristianos, pero malos no son pecadores. Y la única forma de ser aceptados por Dios es que se arrepientan y obedezcan el evangelio. No importa si hacen buenas obras, se condenarán. Y lo siento por ellos. Y lo siento por mi madre que tampoco ha obedecido el evangelio.
y lo siento por mis hermanos, pero estarán en el infierno si no se arrepienten y aceptan el sacrificio de Cristo. Hermanos, hablar de la vida en Cristo no es hablar solamente de cosas buenas, porque la gente piensa que la vida en Cristo es de ahora en adelante solo me pasarán cosas buenas. Entonces hay que preguntarle a los hombres de Hebreos 11. Habría que preguntarle a Pablo, que fue llevado preso 2 veces, que estuvo encadenado, que fue azotado, que pasó hambre, que tuvo desnudez, que fue asediado. Habría que preguntarle a ellos si de eso se trata la nueva vida en Cristo. Hermanos, la nueva vida en Cristo se trata de la vida eterna. ¿Y cómo estamos viviendo ahora a la luz de que nosotros ya tenemos la vida eterna? ¿Cómo estamos viviendo a la luz de esa verdad? Pero triste y lastimosamente, muchos cristianos y muchos incrédulos le tenemos más temor a la muerte física que a la muerte eterna. Y eso nos ha hecho vivir, hermanos, en contradicción teológica. Por un lado tenemos fe en Dios, por otro lado le tenemos temor a la muerte, le tenemos temor a las malas noticias. Y no estoy diciendo que no nos sorprendan, nos sorprenden, pero no para tenerles temor. A Dios sea vuestro temor, dice la palabra. A Dios. Por eso decía el salmista, le tendré temor a Dios, no lo que me puede hacer el hombre. No lo que puede hacer el hombre. No lo que nos pueda pasar humanamente aquí en la tierra, hermanos. En Lucas capítulo 2, versículo 8 al 11, dice la palabra: había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo que serán para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Escuche lo que les dice los ángeles a estos pastores: no teman, porque yo les traigo noticias de gran gozo. Hermano, hay que decirle eso a las personas que están llenas de temor a la muerte y decirles: no temas a la muerte, te traigo una noticia de gran gozo. Cristo vino a este mundo para darte vida eterna. Y no importa si mueres dentro de 1 año, 2 años, 20, 50 años, no importa. Si tienes vida eterna, no morirás 2 veces, morirás una sola vez. Pero si no has recibido la vida eterna, morirás 2 veces. Física y espiritualmente. Física y espiritualmente. Os traigo nuevas noticias que serán de gran gozo para todo el pueblo. Esta, hermanos, esta es la única noticia que vale la pena difundir todos los días a nuestras familias, a nuestros hermanos, a nuestros vecinos, a nuestros contactos. Yo me quedo aterrado y espero que no vean esto como y espero me lo crean, como un reproche. Pero yo me quedo aterrado que se suban a YouTube los videos de los estudios bíblicos, de las enseñanzas, y aparezcan 17 veces compartido. Pero que uno vea otras noticias 2.500 veces compartido. Un chiste 1.500 veces compartido. Pero un mensaje de la palabra no se comparte. No se comparte. Y espero que no lo vean como un reproche, porque si algo yo tuve presente desde el principio era que no íbamos a utilizar este canal para hacernos famosos, sino para glorificar a Dios. Y gloria a Dios por los 17 que lo comparten. Gloria a Dios. Gloria a Dios por los pocos que lo ven, que vuelven a escuchar la palabra de Dios. Gloria a Dios por ellos. Alguien decía: si Dios creara una rosa hermosa en un planeta lejano, inhóspito, donde no pudiese habitar el hombre, pero sí la naturaleza, ¿qué propósito tendría? Hermano, no perdería su propósito.
porque Dios la estaría admirando y eso es suficiente, hermanos. Con que Dios la admire es suficiente. No se necesitan millones de miradas para ser agradables a Dios. Hermanos, estamos nosotros predicándoles a las personas noticias buenas de gran gozo que son para ellos. Porque esta es la única buena noticia. ¿Por qué las personas le tienen temor a la muerte física? Hermanos, porque nosotros no les hemos predicado que hay solución para la muerte eterna. Alguien decía en una ocasión, imagínese que usted tiene un problema de cáncer crónico terminal y se corta el dedo. ¿Qué prefiere usted? ¿Que le sanen el dedo o que le curen el cáncer? ¿Qué preferimos nosotros? Parece que es muy absurda la pregunta porque todos diríamos, hermano, el cáncer. Bueno, hermanos, posiblemente las personas del mundo no se han dado cuenta que hay una cura, que hay una sanidad para sus almas. Porque nosotros no les hemos dicho que el problema físico es lo de menos. Que la muerte física es lo de menos. Que lo más grave en ellos es que están muertos espiritualmente. Que carecen de la nueva vida en Cristo. Prediquemos la nueva vida en Cristo. Porque mire la condición en la que están ellos, Efesios 4:17. Efesios capítulo 4, verso 17 al 19 dice: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no anden como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después de que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impurezas. Hermanos, esta es la realidad de las personas sin Cristo. Hermano, hay que luchar es contra eso. A veces uno piensa que hay personas que son más receptivas que otras, y es verdad. Hay personas en las cuales Dios posiblemente ha venido tratando con ellas, pero la realidad de una persona sin Cristo es esta. Tienen el entendimiento entenebrecido. ¿Y por qué lo tienen de esa manera? Porque están ajenos de la vida de Dios. ¿Y por qué están ajenos de la vida de Dios? Por la ignorancia que en ellos hay. ¿Y por qué tienen ignorancia? Por la dureza de su corazón. ¿Y por qué sus corazones están endurecidos? Porque han perdido toda sensibilidad. ¿Y por qué han perdido toda sensibilidad? Porque se han entregado a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impurezas. Hermano, la condición del hombre no es una escalera ascendente, y por eso decir, bueno, mi hijo antes era malo, él no es cristiano, pero antes era malo, ahorita es un poco mejor, es contradecir lo que dice la Biblia. La Biblia dice que el hombre cada vez que vive sin arrepentirse está más alejado de Dios. Entonces yo no entiendo cómo alguien sin Cristo puede ser mejor alejado de Dios. Yo no lo entiendo. Yo acepto lo que cada uno de nosotros dice, pero no lo entiendo, porque la Biblia dice todo lo contrario, que el hombre cada vez se endurece más y más y más y más, porque está ajeno a la vida de Dios. Amigo o amiga, cada vez que tú rechazas el evangelio, te estás alejando de Dios y tu corazón se está endureciendo. No le creas a Satanás cuando te dice que más adelante vas a obedecer a Dios, porque tú no sabes si vas a estar más adelante. Posiblemente dentro de unos años tu corazón esté tan endurecido que ya no haya nada que hacer por ti. Oh, hermano, porque la palabra de Dios dice que Él no quiere que nadie se arrepienta. Lee Romanos capítulo 1. Que cuando los hombres rechazaron la verdad, Dios los desechó. Dios los desechó para que siguieran en el pecado y fueran condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Ese es Dios, hermanos. Ese es Dios con el que el hombre no puede jugar, con el que nosotros no podemos jugar. Ese es Dios. ¿Es ese Dios el que predicamos? ¿O es el Dios que, bueno, si más adelante usted quiere, mientras usted tenga vida, usted tiene oportunidad? No es así. Porque Dios puede endurecer ese corazón. Hermanos, no esperemos
para predicar el evangelio. Una campaña, no la esperemos. Hagámoslo ahora. Aprovechemos los medios que tenemos. Aprovechemos los dispositivos que tenemos. El contacto que tenemos con algunos. Hagámoslo ahora. Prediquémosle a esas personas que están muriendo, no por el coronavirus, sino por su pecado, eternamente. De que hay vida en Cristo. Prediquémosles que hay una esperanza de salvación para ellos. Dejemos, hermanos, si me perdonan con los que lo hacen, de predicarle a un Dios milagrero. Porque a veces así presentamos a Dios, a un Dios milagrero. A un Dios banquero. A un Dios conciliador de los problemas de pareja. Y Dios puede hacer todo eso, hermanos. Dios tiene el poder de hacer todo eso. Prediquémosles a Cristo, muerto por nuestros pecados y resucitado por la gloria de Dios para darnos esperanza de vida eterna. Y es normal que las personas del mundo tengan temor. Lo que no es normal es que un creyente tenga temor. Hermanos, el cristiano no es normal, el cristiano es anormal. Escúcheme, el cristiano es anormal. Porque lo normal es del mundo. Lo anormal es de Dios. Viene de Dios. Procede de Dios. Y el que ha pasado de muerte a vida ya no le tiene temor a la muerte. Ya no le tiene temor a la muerte. Porque hemos pasado de muerte a vida. Porque hemos entendido que la muerte en el cristiano no es una tragedia. La muerte es un paso obligado para estar en la presencia de Dios. Oye, no es una tragedia. Y a veces uno escucha, se accidentó un bus y murieron 38 pasajeros. ¡Qué tragedia! Bueno, esas 38 personas tarde o temprano iban a morir. Lo que pasa es que cuando vemos la noticia, sí, es una tragedia, pero van a morir todos. Pero un cristiano, hermanos, no debe tener temor a eso. Humanamente hablando, hermanos, no le debemos tener temor, porque nosotros hemos pasado de muerte a vida. Hay algunos que van a morir, como algunos dicen, descansando plácidamente en su camita. Yo he escuchado, y qué bueno por lo que los piden, Dios se los conceda. Yo no sé cómo será la mía, pero hay hermanos que han dicho, yo le pido a Dios que si me va a llevar no me deje sufrir. ¿Sí o no? Yo lo he escuchado. Yo le pido a Dios que el día que me llame yo esté acostado, que me haya despedido de mi esposo, de mis hijos, si tengo mis nietos, que haya estado en paz con todos, que no haya dejado deudas para que mis hijos no tengan problemas y que me lleve, donde esté acostadito. Y qué bueno, no está mal pedir esas cosas. Pero hermano, nosotros no sabemos de qué manera vamos a partir. De lo que sí podemos estar seguros es que si hemos pasado de muerte a vida, no le debemos tener temor a la muerte, ni a lo que nos pueda pasar aquí en la tierra. En 2 Corintios capítulo 4, versículo 13, vamos terminando. Ya vamos a terminar, hermano, anímese, vamos a terminar. 2 Corintios 4, 13 al 18 dice, pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí por lo cual hablé. Nosotros también creemos por lo cual también hablamos, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros, porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracias sobreabunde para la gloria de Dios. Por tanto, por eso que acaba de decir, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva día en día, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Escuche lo que dice el apóstol Pablo, hermanos, o lo que Dios dice por medio del apóstol Pablo. No desmayamos. Nuestro hombre exterior se va desgastando. Hermano, no importa cuánto le invirtamos. No importa las cirugías, los estiramientos. Yo he visto personas que las cejas las tienen acá arriba. La sonrisa, uno los conocía de boca pequeña, la sonrisa está más larga.
votos. Y qué bueno por los que lo pueden hacer. Pero no importa cuánto le invirtamos a este cuerpo, día a día se desgasta. No obstante, el interior se renueva de día en día. Y yo quiero que meditemos y nos preguntemos en esta mañana. ¿Es esa una verdad en nosotros? ¿El interior de cada uno de nosotros se está renovando día a día o se estancó? ¿O retrocedió? ¿Qué pasó? Alguien decía, cuando usted va en una escalera, hay lugares donde se llaman descansos, los ha visto, ¿no? Que son el paso más amplio. Cuando usted llega a ese descanso, usted puede hacer dos cosas. O sube o baja, pero ahí no se puede quedar. Eso pasa en el cristiano. O crece o mengua. No es, ahí voy, hermano. ¿Y cómo va, hermano? Ahí voy. Ahí estoy. Ahí, no es que haya crecido mucho, pero tampoco es que me haya devuelto. Ahí estoy. O crecemos o decrecemos. ¿Cómo está nuestra vida en Cristo? Porque Pablo dice, el interior se renueva de día en día. Y Pablo dice, por eso esta leve tribulación momentánea. Escuche, hermano y hermano, ¿usted ha leído todo lo que sufrió el apóstol Pablo? Lo invito a que lo lea. Váyase a la segunda carta a los Corintios capítulo 2, lea. Váyase al libro de los Hechos, capítulo 13, donde comienzan sus viajes, hasta el capítulo 28, donde termina. Lea la vida de Pablo. Para que Pablo diga que eso que él pasó era leve y momentáneo. Y nosotros, con una situación un poco difícil, decimos, qué tragedia por la que estoy pasando, hermano. Nunca me vi en esta situación, hermano. Y Pablo dice, esta leve tribulación momentánea. Es momentánea, hermanos, porque comparado con la eternidad, jamás se podrá comparar. Jamás. Para meditar, hermanos, a modo de reflexión, ¿qué tan seguros estamos nosotros de que Jesús resucitó? ¿Usted está seguro que Jesús resucitó? ¿O está viendo Nat Geo, Discovery, donde dicen que el cuerpo de Jesús ya lo encontraron, le están haciendo pruebas de ADN, que el cristianismo es una farsa, que es el opio del pueblo para tener al pueblo tranquilizado, que no estén revueltas porque mientras usted y yo estamos aquí, otros están alborotados haciendo daños? ¿Estamos viendo eso? ¿O creemos que la palabra, lo que dice es verdad? Que Jesús resucitó. ¿Qué tan seguros estamos de que nosotros también vamos a ser resucitados por Dios? ¿Usted cree en la resurrección, hermano o hermana? ¿Usted cree que, bueno, pues vamos a la iglesia, como dijo alguien, por A o por B? Por descarte voy a ir, porque de pronto sí es cierto que uno resucita, aunque yo creo que uno no vuelve a resucitar. ¿Creemos nosotros que Dios nos resucitará? ¿Qué tan conscientes estamos de que la vida en este mundo es breve? Mano, meditemos realmente, pensemos. ¿Estamos seguros de que la vida en esta tierra es breve? ¿O le estamos pidiendo a Dios como Matusalén, como Enoc? 900 años, de ahí para arriba. ¿Cuántos creemos en la vida eterna? ¿Creemos en la vida eterna? Ya sé por qué no predicamos el evangelio. Ahí está la respuesta, hermano. No creemos. Y si no creemos, ¿para qué vamos a hablar? Pablo dice, creí por lo cual también hablé. Nosotros también creemos por lo cual también hablamos, dice Pablo. Si nosotros creemos en la vida eterna, hay que predicarle a las personas la vida eterna y no solo vida física. No solamente sanidad para el cuerpo. A manera de conclusión, hermanos, la vida en Cristo no es la ausencia de enfermedades. Si a usted le predicaron eso, pida la devolución de sus dineros. Pero la vida en Cristo no es ausencia de enfermedades, no es ausencia de problemas, no es ausencia de dolores, no es ausencia de sufrimientos, no es antirrebeldía de los hijos. Porque algunas madres vienen a la iglesia diciendo, no, es que si uno es cristiano, que bueno, porque los hijos van a tener amigos cristianos y no se van a rebelar. No, el cristianismo no es antirrebeldía de los hijos. No es antiadulterios. No es antifornicaciones. Es el propósito de Dios. Pero no es anti todo eso. La vida en Cristo, hermanos, es Cristo.
Esa es la vida en Cristo. Cristo es seguir los pasos de Cristo. Es estar dispuestos a vivir y morir por Él. Esa es la vida en Cristo, hermanos. Porque nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Dice Colosenses 3, 1 al 4. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, no las de acá, hermanos. Y no estoy diciendo que seamos irresponsables. Aquí la frase buscar es: no deposites toda tu esperanza en las cosas de aquí, sino en las de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto. Hermanos, esto no es una pregunta. Esto no es profético. Esto es afirmativo. Habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces también vosotros seréis manifestados con Él en gloria. Hermanos, ¿estamos seguros de que nosotros ahora tenemos vida nueva? ¿Estamos seguros? Porque las evidencias de una vida resucitada no es que oremos, no es que cantemos, no es que hayamos hecho todo lo posible por congregarnos hoy. Las evidencias de que hemos pasado de muerte a vida es una vida transformada por Dios y su palabra. Esas son las evidencias. Una vida transformada por Dios y su palabra. Una vida transformada en conducta y en pensamiento. Porque nosotros ya no esperamos para este mundo, esperamos para el mundo venidero. Si hemos pasado de muerte a vida, esa debe ser nuestra esperanza. Dios les continúe bendiciendo, hermanos y hermanas.